Último jueves del mes de octubre, el abogado responde en Onda Cero y me consta que las dudas, las preguntas, los interrogantes, según los acontecimientos que hemos tenido durante la última semana, pasan por las dichosas plusvalías de los ayuntamientos, pero todavía no tenemos el documento oficial para desgranar y para poder informarles debidamente con nuestros abogados habituales de Cobo Serrano, que cada último jueves de mes nos visitan. Así que habrá que esperar un poquito, y hoy el tema que nos trae Teresa Reillo hasta nuestra antena es otro. Teresa, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Marcos. Hoy vamos a hablar de la agencia tributaria y para poner a nuestros oyentes en situación, una empresa que ha cesado en su actividad, ha dejado deudas pendientes con la agencia tributaria. ¿Quién responde ante esta entidad sobre la deuda? En ciertas circunstancias, una gestión inadecuada puede derivar en una responsabilidad tributaria para los administradores socios de una sociedad en el desempeño de su cargo. Por eso debemos de hacer la primera pregunta de cómo responden estos administradores frente a la agencia tributaria. Y para eso, pues Teresa Reillo nos da respuestas. ¿Es habitual este tipo de procedimientos de la agencia tributaria contra los administradores de una sociedad que ha cesado en su actividad? Pues Marcos, no solamente es habitual, sino que es un eje de actuación contra la prevención y la lucha contra el fraude. Es una de las directrices que se aprobó en el plan anual por la Dirección General de la Agencia Tributaria. Tiene su sentido si pensamos en lo que se persigue con estos tipo de procedimientos, que es la recaudación de deudas. En los últimos años ha habido un incremento muy grande de este tipo de procedimientos, precisamente para eso, para recuperar y atendiendo además a la extensa discrecionalidad con la que cuenta en general la Administración y en particular la Agencia Tributaria. Te doy un dato citando una fuente de la propia Agencia Tributaria, que es en la última memoria que tienen publicada, la memoria de 2019, ha habido un incremento desde el 2018 al 2019 de un 100,19,3% de este tipo de procedimientos. Imaginemos que en el 2020, con la pandemia, se paró, y en el 2021 ha vuelto a incrementarse un montón. De hecho, en el despacho recibimos procedimientos de este tipo porque Hacienda lo que persigue es cobrar las deudas de esa empresa, y si no le puedo cobrar a la empresa, voy a intentar cobrarle por todos los medios al administrador. Lo que sí tenemos que dejar claro hoy es que el supuesto del que hablamos hoy, el que traemos hoy al programa, es exclusivamente la derivación de responsabilidad subsidiaria al administrador de una empresa que está inactiva o está cerrada o ha cesado en su actividad, porque luego hay otros tipos de responsabilidad que no tendríamos tiempo suficiente para explicarlos. Entonces, yendo al grano, ¿los bienes privativos del socio administrador pueden verse afectados aunque la deuda sea de la empresa que ha cesado en su actividad? En determinados casos sí, y me explico. Todos sabemos que el patrimonio de una sociedad es totalmente distinto al patrimonio del socio administrador. Son patrimonios diferentes. La empresa tiene sus cuentas bancarias, su capital social, sus vehículos, sus créditos, los ingresos que percibe por su propia actividad. Y a su vez el socio administrador pues tendrá su vivienda, sus ahorros, su salario y demás. Patrimonios diferentes que no tienen por qué estar afectados el uno con el otro. Pero ¿qué ocurre cuando a la empresa le ha ido muy mal y el socio no ha cumplido con las obligaciones societarias que tiene que cumplir para disolverla o liquidarla? En este caso, cuando han quedado deudas pendientes con la agencia tributaria y el socio no ha cumplido con esas obligaciones, la agencia tributaria lo va a declarar responsable de esas deudas y va a afectar su patrimonio privativo. ¿Y la agencia tributaria puede incluso embargar los bienes del socio administrador? Pues mira, sí. Porque y aun cuando no está determinada la responsabilidad, es decir, se acaba de iniciar el expediente para declararte responsable al administrador, la agencia tributaria puede utilizar un mecanismo que está en la ley, que se llama medidas cautelares, que significa que de manera temporal y provisional bloqueo tus bienes privativos como administrador, porque entiendo que si no te los bloqueo, después, si te declaro responsable, no voy a poder cobrar la deuda. Es decir, la agencia tributaria presume la culpabilidad del administrador, presume que ha cometido una actividad ilícita, un fraude, y piensa que existe un peligro en la recaudación, y ese es el fundamento de la medida cautelar, de manera que sí, de manera temporal, le afecta los bienes privativos. ¿Y esta práctica es legal? Es legal porque está en la ley,
pero no siempre es ajustada a derecho. Y muchos de estos de este tipo de acuerdos de derivación y de medidas cautelares son anulados en los tribunales. Para que se declare la responsabilidad subsidiaria del administrador, en este caso de empresas inactivas o cerradas, se tienen que dar 3 requisitos. Lógicamente, que la empresa haya cesado en su actividad y que haya dejado deudas pendientes devengadas con la agencia tributaria. Que exista la condición de socio administrador, ya sea de hecho o de derecho, porque un administrador puede ser de derecho, inscrito, o de hecho, porque es el que maneja realmente la sociedad. Y luego, por supuesto, la conducta ilícita del administrador. De este modo, las obligaciones tributarias que quedan pendientes cuando la sociedad cierra no es por una conducta de la sociedad, sino por una conducta ilícita del propio administrador que no ha cumplido con las obligaciones que tenía que cumplir. Si la agencia tributaria aprueba estos 3 requisitos, la responsabilidad declarada será viable y si no los prueba, será anulado. Busquemos, abogada, algunos supuestos en los que la agencia tributaria no pueda declarar responsable al administrador de las deudas de su sociedad ya sin actividad, que seguro los hay. Sí, los hay. Te pongo algunos ejemplos de los asuntos prácticos que llevamos en el despacho. Uno de los supuestos es cuando Hacienda no ha aprobado esa culpabilidad de la que hablábamos antes, esa negligencia del administrador. Es decir, Hacienda no le puede declarar responsable por no haber disuelto la sociedad o por no haberla liquidado, simplemente por esa cuestión. Hacienda lo que debe demostrar es que el administrador no hizo todo lo que tenía que hacer para pagar esas deudas, ¿vale? Si no prueba esa culpabilidad del administrador, ese acuerdo de responsabilidad se anulará igualmente. Otro de los supuestos que también vemos muchos es que la agencia tributaria dice: le imputa a usted la responsabilidad de las deudas de su empresa porque no la ha disuelto y no ha cumplido sus obligaciones. Pues esto tampoco es suficiente, es decir, si el motivo por el que se me imputa la responsabilidad como administrador es Hacienda debe decirme por qué causa tenía yo que disolver mi sociedad y en qué plazo tenía que haberla disuelto, porque los plazos no son lo mismo si la sociedad está inactiva o si la sociedad cierra por pérdidas o por reducción de capital. Si tampoco prueba ninguna de esas dos cuestiones, también el expediente será anulado. Y luego hay otro que es muy común y muy llamativo, que es cuando el administrador sí aportó los bienes de la sociedad para pagar la deuda, pero la agencia tributaria o bien no ha considerado esos bienes porque tenían cargas, o bien, cuando los ha subastado, lo ha hecho por un valor muy inferior al que estaban tasados esos bienes. Entonces, ahí no hay ningún supuesto en la ley que impute responsabilidad a un administrador que ha hecho todo lo que tenía que hacer, que ha aportado todos los bienes que tenía la sociedad, pero que la agencia tributaria los ha adjudicado al postor que ha ido a la subasta por un valor muy, muy inferior al que tenían. En estos casos, los tribunales vienen dejando sin efecto todo este tipo de expedientes. Y Teresa, desde Cobo Abogados, que seguro conocerán casos muy diferentes, ¿qué podemos aconsejar a través de este espacio a los oyentes en caso de que reciban un expediente de este tipo por parte de la agencia tributaria? Pues deben acudir a un profesional experto en materia fiscal que impugne ese acuerdo de derivación en vía administrativa o, en su caso, en vía judicial, ya sea por motivos de fondo, por motivos de forma o por ambos. Cuando una persona recibe un expediente de este tipo, no debe esperar a que se le declare responsable como tal. Es decir, en el momento en que recibe el acuerdo de inicio, debe ir a contar con un asesor para prestarle el asesoramiento que necesita. Y este asesor le dirá que debe reunir el expediente íntegro, es decir, no podemos defender un expediente de este tipo simplemente con el acuerdo que nos notifica la agencia tributaria de derivación. Hay que remontarnos atrás y hay que pedir el expediente girado a la empresa en su momento, es decir, a cómo se determinó la deuda para la empresa y qué actuaciones de recaudación se hicieron contra la empresa. Cuando hayamos estudiado todos esos antecedentes, podremos defender el acuerdo de inicio de derivación de responsabilidad que se nos notifica. Y una cosa muy importante que también quiero decir es que la agencia tributaria, como todos, está sometida igualmente al derecho, igual que todos. Entonces, este tipo de recursos lo que vienen a poner en evidencia es que a veces la agencia tributaria se equivoca
y cuando se equivoca y su actuación no es conforme a la ley, pues los tribunales lógicamente anulan estas derivaciones de responsabilidad y por supuesto las medidas cautelares de las que hablábamos al principio. Pues así sentenciamos este tema y sin lugar a dudas en una sociedad tan cambiante como la nuestra, el abogado cada vez se precisa más en un medio de comunicación y hablamos al principio de que habrá que hacer un especial sobre plusvalías, Teresa, pero también ahora hemos tenido lo de la anulación del estado de alarma, sí, con lo que conlleva, con multas que no tienen sentido, etc, etc. Hay mucho por contar e informar, pero siempre de la manera contrastada que lo hacen a través de Cobo Serrano Abogados, así que no solamente el último jueves de mes, creo que tenemos mucho trabajo para irle dando salida en distintos programas y más de una ocasión al mes. Sí, haremos, si te parece bien, un especial del tema de plusvalías, que no hemos querido traer hoy porque, como tú bien decías al principio, lo que existe es un adelanto del fallo de esa sentencia de la que se han hecho eco todos los medios de comunicación, pero las sentencias hay que leerlas, hay que saber qué es lo que ha determinado exactamente el tribunal y cómo va a afectar a las liquidaciones ya pagadas, a las liquidaciones no recurridas, en definitiva a las situaciones que han adquirido firmeza en vía administrativa. Por eso queremos que salga publicada la sentencia, correcto, la analizamos y hacemos el programa. Tenemos el titular, pero hay que ir más allá y hay que ser rigurosos con la información que manejemos, sobre todo cuando hablamos de leyes y hablamos de argumentos jurídicos. Teresa Reillo, un placer, muchas gracias a Cobo Serrano por su colaboración. A vosotros, como siempre, gracias.